Muy, pero muy buenas tardes, noches. Todavía continuamos aquí en el campamento Irinay 2026. Ahorita nos encontramos con nuestro hermano Juan. Yo sé que en unos videos pasados nos vieron, él estaba traduciendo cuando Derek estaba dando su testimonio, pero hoy queremos en este momento que Juan nos cuentes quién era Juan antes de conocer a Cristo Jesús y ahora ya en los caminos de Cristo Jesús. Amén, amén. Mi nombre es Juan Mendizábal y básicamente antes de conocer a Cristo, yo fui criado por mi tía y mis abuelos. Y me crié en un sitio que lamentablemente mi tía y mis abuelos como que no estaban muy al tanto. Era un sitio bien difícil. Y cuando digo difícil me refiero a que yo, frente de mi casa estaba el parque de pelota, la cancha de baloncesto. Y la forma que mi familia lo veía era, bueno, vete a jugar, ¿no? Vete a la cancha de baloncesto, vete al parque de pelota. Y sí, yo tuve la oportunidad pues, de ir allí, jugar todos esos deportes y eso, pero a la misma vez, en ese lugar había un punto de droga. Wow. Ahí se manejaban ciertas cosas. Y a mí en mi casa pues me enseñaron, ¿verdad? De que no me involucrara en el mundo de las drogas, ¿no? Que eso era algo malo, que eso me iba a dañar la vida y qué sé yo. Entonces por mucho tiempo, por 5 años, Wow. yo llegué a los 10 años ahí. Por 5 años yo estuve observando lo que se movía entre las personas que estaban en el trasiego de droga y toda la gente que básicamente estaban en la calle. Ya. Una de las cosas que yo noté, y ¿verdad? En mi inmadurez, era lo que yo llamo ahora un falso reconocimiento. Okay. Todas esas personas que estaban en eso eran personas respetadas, eran personas reconocidas, eran personas de cierta autoridad allí. Y yo empecé a ver eso y yo empecé a decir, oye, yo también quiero eso para mí. O sea, querías el poder. Exacto, yo quería que me respetaran. Ya. Yo quería estar en autoridad, yo quería tener el control. Y a los 15 años, yo estuve desde los 10 hasta los 15 observando. A los 15 años, pues por primera vez, pues consumí la marihuana con mi mejor amigo. Y entonces, ya como quien dice, ya después que empecé a consumir marihuana, pues entonces me empecé a involucrar con la gente que estaban frente a mi casa. Y de consumir marihuana, pues empecé a vender marihuana. Wow. De empezar a vender marihuana, entonces empecé a vender cocaína. Y empecé a consumir cocaína. Después empecé a consumir heroína. A los 16 años yo era un adicto a la heroína, gracias a Dios de nariz, nunca toqué mis venas. Pero ya estaba completamente adicto a la droga y a la misma vez vendiendo. Wow. Pero entonces decidí que no quise vender más. Ya yo tenía el falso reconocimiento ahí, ya todo el mundo me respetaba, ya yo me movía por ahí, ya todo el mundo sabía quién yo era. O sea, te hiciste a un nombre y ya. Entonces empecé a hacer una carrera delictiva. Empecé a robar, empecé a hacer negocios de robar para poder mantener mi vicio. En aquel tiempo fue cuando salieron los CDs. Wow. Y entonces empecé a robar CDs y tenía contacto en diferentes puntos de droga que yo se los llevaba a los tiradores, le vendía y ahí mismo compraba lo que yo consumía. Y tristemente, pues, mi adicción a droga, pues, duró 10 años. En esos 10 años ya mis abuelos no estaban, pero yo seguía viviendo con mi tía. Y lamentablemente, pues, esos 10 años, pues, la hice sufrir mucho. Y ya después que pasan, ¿verdad? Ya después, cuando va pasando el tiempo, pues todo esto pasó en Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño. Yo decido, porque yo entendía que yo tenía que salir de eso. Yo entendía que yo no podía seguir viviendo esa vida. Yo tenía que tener un cambio de vida. Entonces yo en ese momento, pues yo entendí que si yo venía a Estados Unidos, pues todo eso se iba a acabar. O sea, tú entendías, o sea, tú en tu mente estaba que
si cambiabas de lugar, todo iba a Ajá, cambiar. todo iba a cambiar, Ok. iba a mejorar y que yo no iba a seguir con la adicción a droga. Pues yo llegué aquí ya casado por primera vez y entonces al principio pues todo estaba fluyendo así, más o menos, ¿no? Yo lo que sí pues seguía consumiendo alcohol, quizás algunas pastillas, pues yo fui adicto también a las pastillas y todo eso. Una parte que se me olvidó contar fue que a los 17 años yo me ingresé en un programa de rehabilitación a drogas yo mismo tratando de salir 2 años después de estar pero ya después salí, volví otra vez, y entonces ahí empieza mi carrera delictiva, tú sabes. Ya. Cuando llego a Estados Unidos, pues estoy en esa visión, pero aquí me encuentro a alguien que conocía de allá, que había estado conmigo en la calle ya, que había estado conmigo en el programa de rehabilitación, pero que él al principio estaba en la misma mentalidad que yo, en una mentalidad de cambio, una mentalidad de familia, ya casado, con hijos. Pero ¿qué pasa? En ese momento regresa mi mejor amigo, aquel que me introdujo a las drogas, regresa a mi vida ahora aquí en los Estados Unidos. Y él seguía siendo adicto a drogas. Wow. Y entonces, una de las cosas que nosotros le decíamos, nosotros no hablábamos inglés. Entonces nosotros le decíamos, no, pero nosotros no podemos meternos, porque nosotros ni siquiera hablamos inglés, ni siquiera sabemos cómo vamos a pedir la droga. Y entonces, sí, pero yo hablo inglés. Y entonces, ahí, como dice, comenzamos de nuevo, comienzo nuevamente la adicción a droga con mis 2 amigos. Y en ese proceso, mi mejor amigo, su papá vivía en otro estado. Yo vivo en el estado de la Florida. Su papá vivía en el estado de Missouri. Y mi amigo también ya estaba cansado ya. Ya después que empezamos la cosa en Estados Unidos, ya como que nos estábamos volviendo a cansar otra vez de ese estilo de vida. Su papá era pastor. Wow. Y su papá entonces lo invita a Missouri. Él se va a Missouri y al otro día que él llega a la iglesia se convierte el evangelio. Mi mejor amigo se convierte al evangelio. Cuando mi mejor amigo se convierte al evangelio, que ese es mi hermano, ese hombre es mi hermano. Cuando ese hombre se convierte al evangelio, empieza a predicarme a mí. Y hay un texto que dice que la palabra nunca irá vacía, sino que hará la obra a la cual yo la he enviado. Y al principio yo oía todo aquello y yo ni siquiera creía en Dios. Pero no me estaba dando cuenta que toda esa palabra se estaba quedando en mí. Se estaba quedando en mi mente, en mi corazón, sin yo siquiera darme cuenta. Y entonces mi otro amigo, en el proceso que él se fue y pasó como 1 año o 2. Este proceso cuando mi amigo se va, nos pasó 1 año que él me estaba predicando y qué sé yo. Mi otro amigo decidió él tener un punto de droga en Estados Unidos y empezó a mandar a buscar la cocaína de Puerto Rico. La cocaína venía por correo. Y entonces yo no quería involucrarme así, pero entonces él me decía, la única gente que yo confío eres tú. O sea, yo básicamente seguía mi adicción con él, porque él ni siquiera tenía que comprarla, me la daba. Y entonces, en todo este proceso, viene una situación bien difícil a mi vida y a la vida de mi familia, que por cierto, el otro día estaba hablando de eso, yo tengo un programa radial y estaba hablando de eso, de esa parte de mi testimonio, en la que yo ya estaba a un punto que básicamente iba a destruir a mi familia. O sea, me iba a ir, lo iba a abandonar, me iba a regresar a Puerto Rico. Y como que dice, ahí iba a volver otra vez a lo mismo, pero peor. Iba a ser algo totalmente destructivo. En ese proceso, la que era mi esposa en ese momento llama a mi mejor amigo. Y le dice, mira, este está tratando de hacer esto y lo otro. Yo necesito que tú lo convenzas. Yo no quiero que él se vaya. Ella no tenía interés en que nosotros nos separáramos. Y entonces mi amigo me llama y me dice, ¿pero qué tú haces? Y no, entonces me empieza a predicar y me empieza a convencer de que no destruya mi vida. Y yo le digo así de la nada, yo le digo, bueno, si tú no quieres que yo me vaya, espérame allá en Missouri que voy para allá con toda mi familia. Me dice, pues ven. Y entonces
aquí viene como que dice el punto culminante de mi testimonio. Esa decisión de salir del estado de la Florida guiando con 3 niños pequeños. Nos montamos en el carro y empiezo a manejar. Yo vivo en Tampa. Cuando estábamos llegando a Gainesville, que son a 2 horas de Tampa, aquel hombre guapo de la calle le dio temor. Le dio temor dar un viaje tan largo en carro, porque yo nunca había dado un viaje así largo, pues yo vengo de una islita chiquitita que se llama Puerto Rico, que tiene 100 millas de largo, 35 de ancho. Yo nunca había dado un viaje larguísimo. Decidí pararme en un hotel, y estando allí en el hotel, como que dice, yo tengo mi primer encuentro con Dios. Wow. Todo el mundo se acuesta a dormir y yo me tiro de rodillas por primera vez en mi vida. Me tiro de rodillas, levanto las manos al cielo y digo, Dios mío, no sé qué hacer. No sé si continuar este viaje o si regresarme a mi casa otra vez. Y Dios me habló y Dios me dijo, continúa el viaje que te voy a enseñar quién yo soy. Wow, qué poderoso. Y era toda esa palabra que mi amigo me estaba hablando, me estaba haciendo efecto. Entonces me vi en la necesidad de levantar las manos e ir a Dios. Me levanto al otro día con tremenda seguridad porque Dios me habló, sentí que Dios me habló y empiezo a manejar. Y cuando llego al estado de Illinois, llamo a mi amigo y le digo, no, mira, aquí estoy. En ese tiempo no habían celulares, ni nada. Estoy hablando de 1994. Hagan sus cuentas. Ajá, hagan sus cuentas. Entonces, no, mira, estoy aquí en Illinois, todo bien, todo el viaje, todo bien. Y me va a decir, me dice mi amigo, te voy a decir algo que tú no me lo vas a creer. Y yo digo, ¿qué? Ya tú tienes trabajo aquí. Y ahí yo dije, wow, Dios es real. Pues ¿cómo es posible una persona que no han visto, que no saben quién es, y que tú llegas a un sitio y a trabajar en una oficina, un trabajo bueno? Para mí era un trabajo bueno. Yeah. Yo dije, wow, Dios es real. Entonces ahí yo empiezo ya a tener mi esto con Dios. Y llego a Missouri. Cuando llego a Missouri, llego un sábado. Él me dice, ¿tú quieres ir a la iglesia? Yo quiero ir de cabeza a la iglesia. yo quiero estar ahí siempre. Y llegué a la iglesia. Y el pastor que yo tenía, él hacía un llamado a convertirse al evangelio, a arrepentirse, a reconocer que Cristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Pero el enemigo me tenía engañado. A lo mejor tú que estás escuchándome aquí ahora mismo, a lo mejor el enemigo tú no has conocido a Cristo y a lo mejor el enemigo te tiene engañado con ciertas cosas. En el caso mío era que yo había dejado las drogas, pero seguía fumando cigarrillos. Y cada vez que el pastor hacía el llamado, y yo quería pasar, y yo quería arrepentirme, yo quería reconocer a Jesús como mi Salvador, el diablo me decía, tú estás sucio, tú fumas, tú tienes tu cuerpo lleno de humo, tú no puedes dejar que el Espíritu Santo esté ahí. Y estuve un año, casi un año, yendo a la iglesia todos los domingos, estudio bíblico, todo. Y un momento que mi amigo me confrontó. Mi amigo me dice, llevas casi un año, vienes a todos los cultos. ¿Qué es lo que está pasando? Nada. Y yo entonces le explico la situación. Y él me dice, no, tienes que aceptar a Cristo. Para que le empiece a trabajar. Ajá, y arrepentirte para que entonces Él te quite el cigarrillo. Y después vamos a aceptar a Cristo ahora mismo aquí. Y yo estábamos en el banco de atrás. Yo soy de los que me convertí en el banco de atrás en vez de ir al frente y convertir. Me convertí atrás. Reconocí que el Señor era el Salvador de mi vida. Me arrepentí de mis pecados. Mi mejor amigo me regaló una Biblia bilingüe porque la iglesia que estábamos era una iglesia americana. Y de ahí para adelante mi vida se empezó a transformar de una manera tremenda. Y gloria a Dios, aquí estamos. Ya han pasado, yo tenía 24 años cuando yo me convertí al Señor, casi 25, me faltaba un mes para cumplir los 25 años. Y ya tengo 55 años para 56. Wow. Y todo ese tiempo, gloria a Dios, aleluya, pues he estado sirviendo al Señor. Así que si tú me estás escuchando, ¿verdad? Como dijo el hermano ahorita, en esta tarde, en esta noche, a la hora que estés escuchando este testimonio,
Recuerda que Dios te ama, que Dios murió por ti, que Dios resucitó, que Él vive y que Él quiere darte una vida mejor. No importa lo que tú estés pasando, el Señor te va a bendecir y te va a ayudar y te va a levantar en su nombre. Amén. Tengan en cuenta que algo que nos acaba de decir el hermano es muy importante. El enemigo utiliza verdades que te engañan, porque el enemigo sabe manipularlas de una manera que te van a empezar a alejar. Pero ¿sabes algo? Cristo Jesús tiene grandes cosas contigo y conmigo. Por eso te invito que si este testimonio del hermano Juan te encantó, le des un like, lo compartas, te suscribas al canal si no te has suscrito, porque de esa manera podemos seguir llegando a más personas y podemos seguir expandiendo estos testimonios que son de vida. Por eso te vemos en un próximo programa aquí en este canal. Por eso no te quedes sin seguirnos viendo todos los días que haya transmisión. Hasta una próxima. Amén.